Hola queridos hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto dominical. Damos gracias a Dios porque nos permite estar en este día teniendo nuestro culto y que Dios nos ayude para que lo que aprendamos el día de hoy a través de este sermón que vamos a ver sea para el beneficio de nuestras vidas, pero también y sobre todo para que lo pongamos en práctica, queridos hermanos. El día de hoy vamos a estar meditando en la primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, en el capítulo 5, del verso 1 hasta el verso 14. Y el título de este sermón es ¿Sirvo a Dios porque lo amo o porque quiero obtener algo de Él? Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El objetivo, queridos hermanos, estimados oyentes, de este sermón es que comprendamos que nuestro servicio a Dios debe de ser por amor y no por interés. En la palabra de Dios hallamos muchos casos de hombres y mujeres que sirvieron por motivos diferentes. Quisiera leer algunos textos haciendo ahora sí que remembranza, poniéndolos como ejemplo de los diferentes motivos por los cuales servían. En Génesis capítulo 29, 18 dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Génesis capítulo 39, versículo 4 también, donde habla acerca de José, dice, así halló José gracia a sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Éxodo capítulo 1, versículo 13 dice, y los egipcios hicieron que sirvieran a los hijos de Israel con dureza. En Josué 24:2 nos habla donde dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. En el Nuevo Testamento también encontramos algunas citas, como el Mateo 18:15, donde dice, y le tocó su mano y la fiebre la dejó y ella le servía.
Lucas 8:3 dice, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Romanos 16:1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibéis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho y a muchos y a mí mismo. ¿Qué entendemos por servir? En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, hallamos diferentes palabras que nos hablan del servicio. Así tenemos que en el Antiguo Testamento, que es el hebreo, hallamos entre otras la palabra sharat, que significa servir o ministrar. Abad, que significa servir, cultivar, esclavizar, trabajar. Abodat, que significa servicio, trabajo, labores o tareas. En el Nuevo Testamento, que es en el griego, también encontramos diferentes palabras. Diaconía, que es muy común para nosotros, que significa servicio. Eugersía, que significa buen servicio. Latría, que significa servicio o culto. Liturgia, servicio, ministerio. Doulos, servicio, esclavo, entre otros. En el caso del apóstol Pablo, en el capítulo 5 que leímos al inicio de su primer carta, va haciendo una serie de recomendaciones a los pastores, en el sentido particular, pero en el extensivo, también es para toda la iglesia, ancianos, diáconos, miembros en general, para que el servicio que realicemos lo hagamos como bien lo dice San Pablo, no por ganancia deshonesta. Todo lo que hagamos para Dios debe de ser por amor. Y de ahí el título de nuestro sermón. Entonces, la pregunta es, querido hermano, estimado oyente, ¿sirvo a Dios porque lo amo o porque quiero obtener algo de Él? En primer lugar, ¿por qué sirven algunos a Dios? ¿Por qué los sirven? Porque desean que otros los vean, para que los alaben. Por eso el apóstol Pablo dice que el servicio que hagamos o que realicemos no sea oftalmuldia, en el griego, que significa no sirviendo al ojo. Hay gente que aún en nuestras iglesias sirven, pero por vanagloria, que los demás los vean y los alaben. ¿Cuántas veces no hemos visto ese tipo de personas dentro de las iglesias? Hay otros que sirven, pero lo que buscan es solo poder. En el versículo número 3 nos habla acerca de esto. Dice allá el versículo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hay que tener mucho cuidado porque hay dirigentes de las iglesias, llámense ancianos de iglesia o diáconos o mismos directivos, que desean tener el poder para mandar. Esos son malos líderes que dicen, hagan esto, hagan aquello, pero nunca dicen, hagamos. En tercer lugar, también hay hermanos que desean buscar una retribución con cualquier servicio que hacen en el templo. Y todavía se atreven a decir, es un servicio para mi Dios, por eso no cobro mucho. Existen empresas en las que se trabajan, que deben de trabajar en base a resultados. Si no hay resultados, despiden a esa gente. Desgraciadamente, aún en las iglesias pueden haber trabajadores que pierden el tiempo porque saben que tienen seguro su salario y no dan resultados. En esas personas podemos afirmar que no hay un amor de Dios y lo que buscan es vivir sin tanto esfuerzo, buscan su beneficio personal, vivir cómodamente con su familia, exigen a la iglesia buenas casas, un coche nuevo y varias cosas.
En la palabra de Dios se nos dice que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33. Pero también Deuteronomio 28:2 habla muy claramente que para los que guardan sus mandamientos hay bendiciones y vendrán sobre ti, dice la palabra, todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Hay gente que va tras las bendiciones económicas, pero la Biblia dice que ellas son las que nos alcanzan. Por otra parte, también hay iglesias que tienen sus dirigentes, pero que no los aprecian, no aprecian la labor del ministro. Todavía viven en el tiempo en el que pensaban y dicen, el pastor debe de ser una persona que sufra, si no, no es un buen pastor. Y le pagan un salario de hambre. La palabra de Dios es muy clara cuando dice allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. En segundo lugar, lo que sucede cuando alguien sirve por amor. Así como Cristo padeció, debemos de estar dispuestos a padecer por Cristo. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1, que leímos al principio, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Es difícil hallar en estos días personas que estén dispuestos a padecer por Cristo. Pero tenemos que imitar a nuestro Maestro, debemos de seguir sus pisadas. El que sirve a Dios por amor, apacienta a la grey del Señor también por amor. Lo dice el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Matthew Henry dice al respecto, han de pastorear al rebaño, esto es, han de apacentar a las ovejas, no a sí mismos, teniendo en cuenta que no son dueños, sino que es del Señor. El que trabaja por amor en una iglesia se prepara para dar buenos frutos y frescos pastos a la iglesia a través de una predicación bien estudiada, de una predicación bien podemos decirlo, bien en comunión con Dios, a través de una predicación que dé a las ovejas ese pasto que necesitan. Y debemos de cuidar esas ovejas para que no venga el lobo y no las arrebate. Dice también ahí en el versículo 2, sirven no por fuerza, sino por voluntad, voluntariamente. Es decir, no porque alguien nos esté obligando a brindar este servicio, sino porque amamos a Dios por todo lo que Él nos ha dado e incluso por lo que no nos ha dado. Y en respuesta servimos a su iglesia. Tu amado hermana, tu amado hermano, ¿de qué manera sirves a la iglesia? Tú tienes una respuesta, no me la digas, quédate con ella. El que sirve por amor lo hace no buscando ganancia deshonesta, como lo vuelve a repetir el versículo 2. Esto es servir no con el afán de lucrar con la iglesia. Hay gente que todo quiere sacar del templo, nunca dan, pero sí desean llevarse todos los beneficios personales para ellos. Y qué triste es esto. Hay quien sirve por amor, lo hace de una forma animosa, como dice ahí, de ánimo pronto, que siempre está contento, alegre, sirviendo al Señor. Hay gente que en el templo, que sirve en el templo, pero que sus rostros denotan enojo, intolerancia, molestia, por estar sirviendo.
Y si están con los otros hermanos, esto no debe de ser. Yo te pregunto, querido hermano, ¿cómo realizas tú el trabajo para el Señor? Dice la palabra que el que sirve por amor cuida la grey. Cuidando de ellas, dice la palabra. La cuida del enemigo de nuestras almas, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, como lo dice el versículo 8. El pastor está siempre pendiente de los hermanos, de sus enfermedades, de sus necesidades, de darles buen alimento. El anciano de iglesia debe de cuidar, debe de visitar los hogares, debe de orar por ellos y con ellos. El diácono también debe de estar al pendiente de los hermanos de la iglesia, visitándolos para conocer sus necesidades. Ellos deben de estar pendientes de las viudas, de los huérfanos, de los enfermos, como lo describe el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, del versículo 29 hasta el versículo 34, donde se nos habla de quién es nuestro prójimo. ¿Qué ganaba aquella persona que hizo el bien en esta parábola del buen samaritano? ¿Qué ganaba con ayudar al herido? Nada. ¿Y por qué lo asistió? Por amor. Nuestro servicio, queridos hermanos, debe de ser por amor. Por amor. Con esto concluyo. Y te podría decir, hermano, podemos terminar esta lección con una frase reconfortante que dice: el que sirve por amor siempre tiene su recompensa. Esa recompensa viene del cielo, pero no porque lo buscó, sino porque Dios no es deudor de nadie. Y Él sabe reconocer a los que sirven por amor. Pedro dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis. Mas todo lo que hagamos no debe de ser con soberbia, sino con humildad. Pues después de todo tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien con todos sus actos de servicio lo hizo con amor. Curó, resucitó, enseñó, predicó, con todo amor, pero sobre todo nos enseñó a servir con humildad y en amor. La pregunta que te hice al principio, querido hermano: ¿tú cómo sirves al Señor? Y como dice el título de este sermón, ¿sirvo a Dios porque lo amo o porque quiero obtener algo de Él? Te voy a invitar a que recapacites, a que pienses cómo es que estás sirviendo al Señor. Si lo estás haciendo realmente por amor, gloria a Dios. Pero si lo estás haciendo porque esperas algo que te dé de comer, que te dé fuerzas, no, estás sirviendo de una forma equivocada. El Señor quiere siervos que le sirvan con amor y por amor. Y no solamente a Él, cuando tú sirves a tus hermanos, cuando tú sirves a tu prójimo, cuando tú haces el bien a tu comunidad, cuando tú tratas bien a tu familia, estás sirviéndole al Señor. Hacer todas estas cosas como si las hicieras para Dios. Que el Señor te bendiga y analiza este sermón. Hasta luego, querido hermano. El Señor es contigo.